Día 223. Cartas de Pedro. Segunda carta de Pedro. Importancia del libro para los cristianos. Propósito de la segunda carta de Pedro. En su primera carta, Pedro alimenta a las ovejas cristianas, instruyéndolas sobre cómo bregar con la persecución desde fuera de la iglesia. En esta segunda carta les enseña cómo luchar con los falsos maestros y hacedores de maldad que han entrado en la iglesia. Las situaciones particulares requieren variaciones en el contenido y énfasis. En ambas cartas, Pedro, como pastor de las ovejas de Cristo, procura recomendar a sus lectores una saludable combinación de fe cristiana con la práctica. Dicho más específicamente, su propósito incluye 3 objetivos. El primero, estimular el crecimiento cristiano. El segundo, combatir a los falsos maestros. Y el tercero, alentar la vigilancia en vista de inminente regreso del Señor. La primera carta de Pedro fue un estímulo para los creyentes que sufrían, pero esta carta es una advertencia a los cristianos que son bombardeados con falsos conocimientos, en contraste con la verdad. Pedro enfoca más el carácter de los maestros que el contenido de su mensaje. Ellos son descritos como falsos y dados a fábulas. Según Pedro, los maestros falsos prometen libertad velada y son motivados por una sed de ganancia personal. La creciente persecución de los creyentes da oportunidad para que los impostores promuevan el placer sensual y otras formas de indulgencia excesiva en los inestables. Pedro escribe a causa de su preocupación por esta creciente amenaza contra la pureza de la fe. Su antídoto para la enseñanza falsa es el pleno y verdadero conocimiento de la verdad. La palabra saber en varias formas ocurre 16 veces en la carta. Pedro la escribió cerca de 2 años después que la anterior, pero antes que la de Judas fuera escrita, puesto que Pedro fue martirizado por su fe en el año 67 o 68 después de Cristo. La fecha de la escritura de la segunda carta de Pedro probablemente fue a finales del año 66 o a principios del 67. Él llama a los recipientes de esta carta los que han recibido una fe como la nuestra, lo que describiría exactamente a los destinatarios de su primera carta, pero tal vez él tuvo en mente también a un grupo más amplio de iglesias. Ni el secretario ni el portador se identifican, como tampoco el lugar desde donde se escribió. De acuerdo con su tema, el apóstol comienza revisando la herencia espiritual de todos los creyentes, lo que él llama el verdadero conocimiento. Las realidades divinas de la fe cristiana son realzadas para instrucción de todos los lectores. Reconocen la presencia de maestros falsos como un peligro espiritual en el próximo tema de esta carta. Pedro también describe en una manera muy franca la llegada de ellos, su destino, agenda, arrogancia y apostasía. La carta concluye con la reafirmación de la esperanza espiritual anunciada por los profetas y garantizada por promesas. Los creyentes son instalados a entender la paciencia de Dios al demorar el juicio y a anticipar la purificación de todas las cosas, para que continuamente tengan en cuenta las amonestaciones dadas en vista del regreso de Cristo. Pedro desea que todos sus lectores continúen creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Y es con este desafío que él comienza y concluye su carta. Tal crecimiento es una meta que también es vital para el cristiano actual. ¿Por qué leer la segunda carta de Pedro? Las advertencias tienen muchas formas: luces, signos, visión, sonido, olores, sentimientos y palabras escritas. Tienen variados enfoques, pero su propósito es el mismo: es aconsejar que se mantengan vigilantes y cautelosos a causa del peligro inminente.
Las respuestas a esas advertencias también varían desde hacer caso omiso y desinterés hasta tomar acción evasiva o correctiva. El modo en que una persona reacciona a una advertencia por lo general se determina por la situación y su origen. A una tormenta que se avecina se le hace frente de una forma distinta que la embestida de un automóvil. Le prestamos más atención al consejo de un amigo fiable que el comentario frívolo de un extraño o a la temerosa suposición de un niño. La segunda epístola de Pedro es una advertencia de una autoridad que no es otra que la del caliente, experimentado y fiel apóstol Pedro. Esa es la última comunicación de este gran guerrero de Cristo. Poco después moriría martirizado por su fe. Antes Pedro escribió para consolar y animar a los creyentes que se hallaban en medio del sufrimiento y de la persecución, un ataque externo. Pero 3 años más tarde, en esta carta que contiene sus últimas palabras, escribe para advertirles de un asalto interno, la complacencia y la herejía. Habla de aferrarse a los hechos no negociables de la fe, del crecimiento y de la perfección en la fe, y del rechazo al que distorsione la verdad. Seguir ese consejo da como resultado personas que honran a Cristo e iglesias cristocéntricas. Después de un breve saludo, Pedro ofrece el antídoto para el estancamiento y la miopía en la vida cristiana. Después explica cómo sus días han sido contados y cómo los creyentes deben escuchar sus mensajes y las palabras de las Escrituras. Luego Pedro hace una advertencia categórica sobre los falsos maestros. Llegarían a prevalecer en los últimos días. Harían o dirían cualquier cosa por dinero. Se reirían de las cosas de Dios. También harían todo lo que quisieran hacer. Serían orgullosos y jactanciosos, y serían juzgados y castigados por Dios. Pedro finaliza su breve carta explicando el motivo de la misma, recordarles la palabra de los profetas y apóstoles que predijeron la venida de los falsos maestros, darles las razones de la demora del regreso de Cristo, exhortarlos a cuidarse de las herejías y animarlos a creer en la fe. Dirigida a quienes tienen una fe igualmente preciosa que la nuestra. Segunda carta de Pedro pudo haberse escrito para nosotros. Nuestro mundo está lleno de falsos profetas y maestros que afirman que poseen la verdad y procuran recibir atención y lealtad. Analice con cuidado el mensaje de Pedro y preste atención a su advertencia. Determine crecer en su conocimiento de Cristo y rechazar a todo aquel que predica lo que no sea compatible con la palabra de Dios.